Obras maestras de Howard Phillips Lovecraft. Las ratas en la pared. El 16 de julio de 1923 me mudé a Exham Priory. Después de que el último obrero terminó su trabajo, la restauración había constituido una imponente labor, pues de la construcción abandonada apenas si quedaba un montón de ruinas. Pero por tratarse del lugar de mis antepasados, no escatimé en gastos. El lugar no era habitado por nadie desde el reinado de James I, cuando una tragedia de una intensidad horrible, en gran medida incomprensibles, se cernió sobre el cabeza de la familia, 5 de sus hijos y varios criados, y obligó a marcharse de allí en medio de sombras de sospecha y terror al tercer hijo, mi progenitor por línea paterna y único superviviente del infortunado Baje. Con el único heredero denunciado como un asesino, la propiedad volvió a la corona, sin que el acusado hiciera el mínimo intento por exculparse o recuperar su propiedad. Trastornado por un horror mayor que el de la ley o la conciencia, y expresando solo el rabioso deseo de borrar aquella antigua mansión de su vista y memoria, Walter de la Poer, 11º barón de Exham, marchó a Virginia, en donde se estableció y fundó la familia que en el siglo siguiente era conocida por el nombre de la Poer. Exham Priory quedó abandonado, aunque con el tiempo pasó a formar parte de las propiedades de la familia Norris y fue objeto de numerosos estudios como consecuencia de su particular composición arquitectónica, consistente en unas torres góticas construidas sobre una infraestructura sajona o románica, cuyos cimientos a su vez eran de un estilo o mezcla de estilos de época anterior, romano y hasta druida, o el Cymric originario, si lo que cuentan las leyendas es cierto. Los cimientos eran de aspecto muy singular, pues se confundían por uno de sus lados con la sólida caliza del precipicio, desde cuyo borde el priorato dominaba un desolado valle que se extendía 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. Arquitectos y anticuarios amaban estudiar esta extraña reliquia de siglos olvidados, no así los naturales, quienes la odiaban. La habían detestado desde hacía siglos, cuando todavía vivían allí mis antepasados, y la seguían detestando ahora en que, debido a su estado de abandono, la cubría una capa de musgo y mantillo. No había estado ni un día en Anchester antes de saber que provenía de una casa maldita. Y esa semana los obreros han volado por los aires lo que quedaba de Exham Priory y están atareados en borrar las huellas de sus cimientos. De siempre he conocido la historia, sin aditamentos, de mi linaje familiar, y sé perfectamente que mi primer antepasado americano se trasladó a las colonias envuelto con las sombras de extrañas sospechas.
de los detalles. Con todo, jamás he sabido nada debido a la reticencia mantenida por generaciones entre los Delaporte. Al contrario que los colonos de nuestra sociedad, rara vez nos jactamos de antepasados que batallaron en las cruzadas o de contar con nuestro linaje con héroes medievales o renacentistas. Ni se nos transmitieron otras tradiciones que las que pudieran encerrarse en el sobre lacrado que todo hacendado latifundista dejó a su primogénito antes de estallar la guerra civil para su apertura póstuma. Las únicas glorias de las que nos jactábamos en la familia eran las alcanzadas tras la emigración, las glorias de un orgulloso y honorable, si bien un tanto retraído e insociable linaje de Virginia. Durante la guerra, nuestra fortuna estaba acabada y toda nuestra existencia cambió por el incendio de Carfax, residencia de la familia a orillas del reino de James. Mi abuelo, de edad ya avanzada, pereció entre las llamas del voraz incendio, y con él se quemó el sobre que nos ligaba al pasado. Todavía hoy puedo recordar aquel incendio que presencié con mis propios ojos a la edad de 7 años, mientras los soldados federales vociferaban, las mujeres chillaban y los negros daban alaridos y rezaban. Mi padre se había alistado en el ejército y participaba en la defensa de Richmond. Y tras múltiples formalidades, mi madre y yo logramos atravesar las líneas enemigas para unirnos a él. Cuando la guerra terminó, nos mudamos al norte de donde provenía mi madre. Allí crecí, me hice un hombre y en última instancia acumulé riquezas como corresponde a todo yanqui emprendedor. Ni mi padre ni yo supimos jamás qué contenía el sobre testamentario destinado a nosotros. Además, una vez sumido en el monótono curso de la vida mercantil de Massachusetts, perdí todo interés por desvelar los misterios que, sin duda, se ocultaban en el remoto pasado de mi árbol genealógico. Con qué alegría habría dejado Exam Priori a la suerte de sus murciélagos, telarañas y mantillo, si hubiera mínimamente intuido lo que escondía tras sus muros. Mi padre murió en 1904, pero no dejó ningún mensaje antes de irse para mí, ni para mi único hijo, Alfred, un muchacho de 10 años, huérfano de madre. Fue precisamente Alfred quien alteró el orden en que venía transmitiéndole la información familiar, pues, si bien solo pude hacerle conjeturas en tono burlón sobre el pasado familiar, me escribió contándome algunas leyendas ancestrales del mayor interés cuando, con ocasión de la pasada guerra, fue enviado a Inglaterra en 1917 en calidad de oficial de aviación. Aparentemente, sobre los Delaporte circulaba una pintoresca y una historia un tanto siniestra. Un amigo de mi hijo, el capitán Edward Norris, del Royal Flying Corps, residía en las proximidades de nuestro solar familiar, en Manchester, y contaba unas supersticiones campesinas que pocos novelistas podrían llegar a igualar por lo increíbles y demenciales que eran. Norris, por supuesto, no las tomaba en serio.
pero a mi hijo lo divertían y le sirvieron de tema para llenar muchas cartas que me escribió. Fueron estas leyendas las que por fin atrajeron mi atención hacia mi heredad transatlántica y me decidieron a comprar y restaurar el solar familiar que Norris mostró a Alfred en su pintoresco abandono, al tiempo que se ofrecía a conseguírnoslo por una suma harto razonable, dado que el actual propietario era su tío. Compré Exham Prairie en 1918, pero casi al punto me olvidé de los planes de restauración en que había estado pensando ante el regreso de mi hijo inválido de las piernas. Durante 2 años que aún vivió, me dediqué por entero a su cuidado, dejando incluso la dirección del negocio en manos de mis socios. En 1921, sumido en la mayor desolación y sin saber qué hacer, alejado de toda actividad laboral y notando ya que la vejez se me venía encima, resolví distraer el resto de mis años ocupado en la nueva posesión. Llegué a Manchester un día de diciembre, hospedándome en casa del capitán Norris, un joven algo gordo y afable que estimaba mucho a mi hijo y me ofreció su ayuda en la tarea de acopiar planos y anécdotas en los que inspirarse el emprender las obras de restauración. No sentía la menor emoción en presencia de Exham Prairie, un revoltijo de abandonadas ruinas medievales cubiertas de líquenes y acribilladas de nidos de grajos, balanceándose amenazadoramente al borde de un enorme precipicio y sin el menor rastro de suelos o cualquier otro resto de interiores, salvo los muros de piedra de las separadas torres. Poco a poco me hice una idea de cómo debió ser el edificio cuando lo abandonaron mis antepasados 3 siglos antes, y así comencé a contratar obreros para iniciar la tarea de reconstrucción. En todos los casos, me vi obligado a buscarlos fuera de la localidad más próxima, pues los naturales de Manchester profesaban un miedo y una aversión decididamente increíbles hacia aquel lugar. La magnitud del sentimiento era tal que a veces llegaba a contagiar a los trabajadores que venían de otros lugares, siendo esta la causa de numerosas deserciones. Por lo demás, su alcance se extendía tanto al priorato como a la antigua familia propietaria del mismo. Mi hijo me había dicho que durante sus visitas al pueblo, la gente se mostraba un poco reacia con él, por ser un de la Poer, y ahora, por idéntica razón, yo me sentía también sutilmente rechazado hasta que logré convencerlos de que apenas sabía nada de mis antepasados. Aún así, los vecinos del lugar se mostraban huraños conmigo, por cuanto me vi obligado a recurrir a Norris para recopilar la mayoría de las tradiciones populares que aún seguían circulando sobre el lugar. Lo que aquellas gentes no podían perdonar era, al menos eso creí entender yo, que había venido a restaurar un símbolo que aborrecían con todas sus fuerzas, pues, racionalmente o no, para ellos Exham Prairie no era otra cosa que un nido de arpías y hombres lobos. Reuniendo todas las historias que Norris recogió, para mí,
y completándolas con lo que habían dicho varios estudiosos que en su día examinaron las ruinas, deduje que Exarn Priori se erigía sobre el lugar ocupado en otro tiempo por un templo prehistórico, una construcción druida o incluso anterior a dicho periodo, que debió ser contemporáneo de Stonehenge. Casi nadie duda que allí se habían celebrado abominables ritos y circulaban toda clase de espeluznantes historias sobre el paso de tales ritos al culto de Cibeles, posteriormente introducido por los romanos. Las inscripciones todavía eran visibles en la perforación, sótano con letras inconfundibles como Div, Ops, Magna Mag, signo de la Magna Madre, cuyo tenebroso culto fue en vano prohibido a los ciudadanos romanos. Anchester había sido campamento de la Tercera Legión Augusta, tal como atestiguaban numerosos restos, y según todos los indicios, el templo de Cibeles debió ser una imponente construcción abarrotada de fieles que celebraban una multitud de ceremonias presididas por un sacerdote frigio. Las historias añadían que la caída de la antigua religión no puso fin a las orgías que tenían lugar en el templo, sino que, muy al contrario, los sacerdotes se convirtieron a la nueva fe sin cambiar en lo fundamental sus creencias. Asimismo, se decía que los ritos no desaparecieron con la llegada de los romanos y que algunos sajones se sumaron a lo que quedaba del templo, dándole el perfil característico que habría de distinguirle con el tiempo, a la vez que hacían de él el centro de irradiación de un culto temido en la mitad del territorio, al que se entendía la heptantarquía. Alrededor del año 1000 después de Cristo, el lugar aparece mencionado en una crónica como un priorato, esencialmente construido a base de piedra, en el que se albergaba una poderosa y extraña orden monástica, y rodeado de grandes jardines que no precisaban la muralla para mantener alejado al atemorizado populacho. Jamás llegaron a destruirlo los daneses, si bien su suerte debió declinar radicalmente tras la conquista normanda, pues no hubo el menor impedimento para que Henry III confiriera su propiedad a mi antepasado Gilbert de la Porte, primer barón de Exan, en 1261. En mi familia no se conservan testimonios adversos antes de esa fecha, pero algo raro debió acontecer entonces. En una crónica hay una referencia a un de la Porte, al que se califica de maldecido de Dios en 1307, mientras que en las leyendas populares se aprecia un miedo cerval, a decir nada del castillo que se erigió sobre los cimientos del antiguo templo y priorato. Los cuentos de viejas que corrían sobre el lugar eran de los más espeluznantes, más terroríficos si cabe por la tenebrosa reticencia y sombrías evasivas de que hacían gala. En ellos se representaba a mis antepasados
como un linaje de demonios juntos, a los que personajes de la talla de un Gilles de Retz o un Marqués de Sade no pasaban de meros aprendices, y veladamente se dejaba intuir su responsabilidad por las ocasionales desapariciones de aldeanos en el transcurso de varias generaciones. Los peores tipos aparentemente fueron los varones y sus herederos directos. Al menos la mayoría de las historias que circulaban se referían a ellos. Si un heredero mostraba inclinaciones más saludables, se decía en ellas, fallecía con toda seguridad en edad temprana y misteriosamente para dejar paso a otro descendiente más, en consonancia con el apellido. Los de la Poire parecían profesar un culto propio, presidido por el cabeza de familia y a veces restringido a unos cuantos miembros de la misma. El temperamento más que el linaje era el fundamento de dicho culto, pues en él participaban también quienes ingresaban en la familia por razón de matrimonio. Lady Margaret Trevor de Cornwalls, esposa de Geoffrey, el hijo segundo del quinto barón, terminó por convertirse en uno de los fantasmas predilectos de los niños de todo el país, y en diabólica heroína de un horripilante y antiguo romance que aún se oye en las proximidades de la frontera galesa. Conservada también en los romances, aunque no tan ilustrativos al respecto, merece citarse la espeluznante historia de Lady Mary de la Poire, que al poco de casarse con el barón de Tresfield, murió asesinada a manos de éste y de su madre, siendo posteriormente absueltos y bendecidos, ambos criminales, por el sacerdote al que confesaron aquellos que no se atrevían a decirlo en público. Estos mitos y romances, propios de la más descarnada superstición, me repelían en extremo. Su persistencia y asociación a tan larga descendencia de mis antepasados era en especial irritantes, en tanto que las acusaciones de hábitos monstruosos recordaban de manera muy desagradable el único escándalo conocido de mis inmediatos antepasados. Me refiero al caso de mi primo, el joven Randolph Delaporte de Carfax, que se fue a vivir con los negros y se hizo oficiante del rito vudú a su regreso de la guerra con México. Mucho menos me perturbaban las historias que corrían sobre lamentos y aullidos en el valle desolado y barrido por el viento que se abría al pie del precipicio de Caliza, así como otras sobre los fétidos hedores que emanaban de las tumbas tras las primaverales lluvias, sobre el torpón y aullador objeto manco que el caballo de Sir John Clave pisó una noche en medio de un solitario campo, o sobre el criado que se había vuelto loco a causa de algo indefinible que vio en el priorato a plena luz del día. Todo ello no era sino retazos de historias fantásticas que habían arraigado en el vulgo, y por aquel entonces yo era un escéptico a carta cabal. Los relatos sobre aldeanos desaparecidos no debían desecharse del todo, aun cuando no eran especialmente significativos a la vista de las prácticas medievales. La voraz curiosidad significaba la muerte, y más de una cercenada cabeza se había mostrado en público en los bastiones, de los que por fortuna ya no quedaba huella,
que se levantaban en los aledaños de Exampriori. Unas cuantas de las historias que corrían eran sumamente pintorescas, hasta el punto de hacerme sentir no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Así, por ejemplo, aún subsistía la creencia de que una legión de diablos con alas de vampiro se reunía todas las noches en el priorato para celebrar sus rituales aquelarres. Legión cuyo mantenimiento alimenticio podía hallar explicación en la desproporcionada abundancia de verduras ordinarias cultivadas en aquellos enormes huertos. La más gráfica de todas las historias que circulaban sobre el lugar era una que relataba la dramática epopeya de las ratas. Un insaciable ejército de obscenas alimañas que había surgido en tropel del interior del castillo 3 meses después de la tragedia que lo condenó al más absoluto abandono. Una cenceña nauseabunda y famélica soldadesca que había barrido todo a su paso, devorando aves, gatos, perros, cerdos, ovejas y hasta 2 desventurados seres humanos antes de ser acallados. Su furor. En torno a tan inolvidable plaga de roedores ronda todo un ciclo independiente de mitos, pues las alimañas se dispersaron por entre las casas del pueblo, suscitando toda clase de imprecaciones y horrores a su paso. Tales eran las historias que se cernían sobre mí cuando me dispuse a acometer, con la obstinación propia de un anciano, las obras de restauración de mi ancestral solar. No debe creerse ni siquiera por un momento que tales historias constituían lo esencial del entorno psicológico en que me desenvolvía. Por otro lado, contaba con el apoyo decidido y constante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y asistían en mi tarea. Una vez terminada la obra, algo más de 2 años después de iniciada, pude contemplar aquel conjunto de amplias habitaciones, revestidos muros, techos abovedados, ventanas con parteluces y anchas escaleras, con un orgullo que compensaba con creces los cuantiosos gastos que supuso la restauración. Cada atributo de la Edad Media fue hábilmente reproducido, y las partes nuevas armonizaban a la perfección con los muros y cimientos originales. El solar de mis antepasados estaba de nuevo en pie, y ahora solo me quedaba redimir la fama local de la línea familiar que terminaba en mí. Me quedaría a vivir allí permanentemente y demostraría a todos que un Delapoer, pues había adoptado de nuevo la grafía original del apellido, no tenía por qué ser un amigo. Mi confort se vio en parte aumentado por el hecho de que, aunque Exampriori estaba construido según los cánones medievales, su interior era un absoluto nuevo y se hallaba libre de vetustos fantasmas y nocivas alimañas. Como ya he dicho, me mudé a Exampriori el 16 de julio de 1923. Mi nueva residencia constaba de 7 criados y 9 gatos, de cuya especie siento una especial atracción. Mi gato más viejo, el negro, tenía 7 años y siento una especial atracción. Mi gato más viejo, el negro, tenía 7 años y vino conmigo desde Bolton, en Massachusetts. El resto de los gatos
Los había ido reuniendo mientras vivía con la familia del capitán Norris en el curso de las obras de restauración del priorato.